Buenos días. Quiero inicialmente darle un saludo a todos los que se encuentran en este momento compartiendo conmigo este espacio. Agradecer a las directivas de la Universidad San Buenaventura, a su decana de la Facultad de Derecho, a la directora del consultorio jurídico, doctora Jenny Catalina Gómez, por esta invitación y agradecerles a ustedes esta posibilidad de poder referirme a un tema bastante importante, de pronto, de alguna forma, dejado por las universidades un poco rezagado, porque valga la crítica constructiva de que muchas universidades todavía caminan a un paso tan lento que no alcanzan a preparar a los profesionales frente a algunas prácticas más actualizadas en el ejercicio del derecho. Entonces, la charla que voy a iniciar con ustedes la he titulado como el neoconstitucionalismo y el ejercicio del derecho en Colombia. A manera de introducción diremos de que en el devenir histórico aparecen algunos hechos relevantes de tal trascendencia que marcan el inicio de una era o época y el final de otra. Entonces, en esa medida es importante mirar, digamos, un evento ocurrido entre el año 1939 y 1945, de conocimiento general, este hecho que de alguna manera marcó el rumbo económico, político, social, obvio, es de que también tuvo que hacer algunos cambios dentro del ejercicio del derecho. Y a eso es lo que yo quiero apuntar, cómo esos hechos que marcan el inicio o el final de una época, de una era, también traen consigo, digamos, unos cambios de paradigma. Entonces, el final de la Segunda Guerra Mundial trae, por decirlo de alguna forma, un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial ocurre de que los crímenes de guerra, algunos hechos acaecidos en época de la Segunda Guerra Mundial, algunas prácticas criminales de aquellos protagonistas, hacen de que se convoque a la judicialización de esos actores. En ese momento imperaba como escuela del derecho la escuela positivista, aquella escuela que marca que en la norma se tiene que concebir, y más en lo penal, la actuación de la conducta o la actuación del actor impetrado dentro de una conducta punible. A estos actores criminales, si lo podemos llamar de esa forma, o aquellos actores que participaron en ese holocausto, no existía en el positivismo una norma que los obligase a pagar por estos crímenes. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa incertidumbre, nace lo que se dio a conocer los juicios de Nuremberg,
que obviamente pues ante ese holocausto, esa matanza y esa forma tan cruel de cegarle la vida a tanta gente, pues tendría que gozar de una justicia o de un castigo, digamos, dentro de la justicia humana. Entonces, se denota la debilidad y los vacíos en las que entraba en ese momento el derecho positivista por no tener, digamos, expresa la norma que castigase a aquellos que actuaron en esa forma criminal. Esto que plantea en las escuelas de pensamiento y que plantea dentro del ejercicio del derecho y de la justicia, de que había que hacer un replanteamiento. Entonces este replanteamiento lleva nuevamente a unos cuestionamientos frente al naturalismo, frente a aquella parte divina, frente a aquella parte de que la vida es un don que otorga Dios, o que otorga el Ser Supremo, o el Ser Divino, como lo queramos llamar, y el hecho de atentar contra esa vida, el hecho de acabar esas vidas, tendría que tener un castigo que en ese momento no estaba provisto en los códigos, pero que obviamente no se podría bastante a cacho dejar pasar. Entonces así, en ese entramado, en esa situación, se celebran los juicios de Nuremberg y se castigan a algunos responsables de lo sucedido en ese holocausto. Entonces, ya ahí viene el primer replanteamiento sobre el derecho positivo y la necesidad de crear un nuevo derecho. Entonces ahí nace ese nuevo derecho donde retoma algunas cosas del naturalismo y retoma algunas cosas del derecho positivo y empieza a desarrollarse. Pero este desarrollo no puede ir, digamos, por una sola línea, una sola ruta, una sola vía, porque igual, ante el dinamismo que sufren las sociedades, obvio es de que los estados también tienen que evolucionar, los estados también tienen que ponerse acorde con las sociedades y entonces también se marca prácticamente una finalización de aquel estado legal, de aquel estado liberal, de ese estado legal que estaba sometido al imperio de la ley, de ese estado de derecho que tendría que llegar con unos nuevos actores, que tendría que llegar, digamos, remozado a esa situación que se estaba presentando en el derecho. Entonces es como, a partir de 1948, cuando nacen las Naciones Unidas, cuando salen los derechos del ciudadano, entonces todo esto convoca a que hay una nueva estructura de Estado y hay un nuevo derecho para conjugarlo con ese nuevo Estado. Es así como nace el Estado Social de Derecho, un Estado Social de Derecho que tiene como fundamento ya no lo que concebía el Estado legal, el Estado liberal, que eran las libertades individuales y la propiedad privada, sino que este nuevo Estado Social de Derecho, o este Estado Social de Derecho, ya concebía, a partir de la promulgación de los derechos del ciudadano y los derechos del ciudadano, de la Carta de los Derechos del Ciudadano emanada de Naciones Unidas, ya nace el Estado Social de Derecho, es decir, ya vienen unos derechos fundamentales, la creación, el desarrollo de esos derechos fundamentales, el desarrollo de esos derechos, convertirlo en derechos humanos, y frente a eso empiezan los estados a nutrirse y a desarrollar.
Válido es afirmar de que Colombia se mantuvo dentro de ese sistema de Estado con una constitución nacida en 1886, que por algunos hechos particulares, algunas causas, en 1991, causas obviamente que no vamos a empezar a describir ni a profundizar en ellas, porque pues el tiempo no nos daría, por un lado, y por otro pues obedecen como a otro tipo de tema, pero entonces en 1991, a través de esa constitución del 91, Colombia se matricula dentro del Estado Social de Derecho. Y así vemos como el artículo primero de la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho, y más adelante el mismo artículo nos dice fundado en los principios de la dignidad humana, de la solidaridad y del trabajo. Entonces ya miramos cómo este tipo de Estado es un Estado remozado, es un Estado nuevo, es un Estado donde la prevalencia, la garantía, son los derechos fundamentales del individuo. Ahora se sigue desarrollando ese nuevo derecho, entonces así es como al constitucionalizarse, o sea, llevarse a la Constitución los derechos fundamentales desarrollados a partir de la Carta del 48, entonces el derecho va a sufrir también una transformación, un cambio que dentro de la crítica sana que se le hacía a las universidades no llevaba a los estudiantes a apropiarse, a utilizar el término tan común ahora, de empoderarse del ejercicio del derecho bajo un nuevo establecimiento de Estado y un nuevo establecimiento del derecho. Un derecho basado, como ya lo dije, en los derechos fundamentales y un Estado mirando más hacia la sociedad, mirando más hacia los derechos. Ahora bien, entonces todo esto hace que se cambie ciertos paradigmas. Esto es neoconstitucionalismo, o sea, estos derechos fundamentales llevados a la Constitución en una forma positiva, pero ya, acordémonos que les decía que en el artículo primero de la Constitución